Morir en París con aguacero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ustedes hacen leyes para avasallarnos. Es peor fundar un banco que robarlo. El peor analfabeto es analfabeto político. Y por eso aquí está literatura, ginebra y otros delitos. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en Literatura, Ginebra y muchos más delitos con el genial Galo Galarza. Bueno, tenemos tanto que comenzar, maestro. Bienvenido. Por favor, un saludito a la gente. Muchas gracias, Walter, por tu invitación a un lugar tan especial en esta tarde quiteña también llena de tensiones, llena de sirenas que suenan por lugares, de helicópteros que sobrevuelan la ciudad. Este programa habíamos acordado en hacerlo en otra ocasión, pero lo hacemos en esta fecha, pues, y siempre muy complacido y agradecido por tu invitación. Muchas gracias, Galo, por estar acá. Bueno, estuvimos hablando de antemano de muchas cosas. Y bueno, y va la primera pregunta. Bueno, para empezar la conversación, vamos a hacer un brindis, si me permites, con el vino rosato. Salud, mi querido Walter, muchas gracias. Tu vida, aparte de literaria, también es diplomática, que también vamos a conversar sobre eso, pero justamente va por ahí. ¿Qué es Quito para ti? Porque aquí, bueno, pues hay algunas cosas sobre Quito, tus vivencias en Quito, tus cuentos, el turno de Anacle no mencionas, pero yo creo que sucede en Quito, la diplomacia que te ha llevado a vivir en varios países del mundo, en varias ciudades. ¿Cómo le ves a Quito ahora? Bueno, mira, Quito, como digo en mi libro, pues en ese pequeño diario que se llama El Diario de Quito, precisamente, digo que es una ciudad que me causa pavor y fascinación al mismo tiempo. Fascinación y amor porque aquí nació mi hijo. Yo digo que en los lugares donde han nacido mis dos hijos, mi hijo nació en Quito y mi hija nació en La Habana, esas dos ciudades para mí, por ese solo hecho, que son momentos de plena felicidad en mi vida, merecen pues todo mi cariño, mi amor. Aquí conocí a mi mujer, aquí me casé con ella. Con C. Con C, que es la abreviatura de Cecio, Cecilia. Y entonces, pero por otro lado, mire, es una ciudad en la cual han muerto los seres que yo más he querido. Amigos, mi padre, mi abuela materna. Es decir, es una ciudad que también la asocio con la muerte y que un momento dado yo creí que iba a fallecer aquí en esta ciudad, por la misma razón que cuento en mi libro. De tal manera que también ejerce esa especie de pavor, ¿no? Esa especie de una ciudad que me causa. Entonces es un doble sentimiento, es un doble sentimiento el que me genera Quito. Pero tú naciste acá. No, yo nací en Guaranda. Yo nací en Guaranda en el año 1956 y vine a vivir en Quito cuando tenía 12 años. No sé si se desconectó. Está bien. No, sí, no, está bien. Entonces, sí. Mira, cuando yo tenía 12 años, a mi padre lo eligen el senador de todavía en ese entonces había los senadores. ¿Cómo se llama tu padre, perdón? Mi mismo nombre, Galo Galarza Paz. El espacio, soy Guerra. No, yo soy Dávila, pero es simplemente una alegoría. Lo cierto, mira, es que por esa razón política, pues vinimos a vivir en Quito con mi familia. Yo desde los 12 años ya me quedé a vivir acá. Porque incluso mi padre y mi familia regresaron otra vez a Guaranda cuando vino el golpe militar de Velasco Ibarra en el último. El autogolpe que se da Velasco
y que luego le dan a él, pues no, acuérdate tú que Pero que- ¿cuál? El último, dices tú. no, El último periodo o el penúltimo. yo creo es el último periodo de Velasco. 69, en En 69. el 70, ¿no? El 70. entrado De 70, tal manera ya. que Velasco después de eso ya no vuelve a la presidencia. Pero en ese entonces, pues por esa razón regresaron, pero yo ya me quedé viviendo en una casa de unos familiares porque estaba matriculado en el Colegio San Gabriel. De tal manera de los que jesuitas. de los jesuitas, de tal manera que yo viví 12 años en la provincia, como tú, igual es una misma, ese mismo sentimiento provincianos, somos maravilloso, provincianos. te digo, que Sí, yo sí, sí, recuerdo, totalmente. que yo recuerdo con una infancia extraordinaria, y de hecho un libro que estoy escribiendo ahora parte de ese escenario y de ese espacio, ¿no? Y ahí, perdón, y ahí también iba mi pregunta, ¿sigues ejerciendo todavía? Entonces la literatura sigue. ¿Estás ahorita? Sí, sí, pero por supuesto, mira, Sí, sigues produciendo. un escritor no dejará de escribir sino hasta cuando pierda uso de razón, ¿no? Es decir, hasta cuando pierda su memoria, cuando pierda su lucidez, de tal manera, en mi caso yo también aspiro a eso, que siga escribiendo y leyendo hasta que se me apague la vela, de tal manera que sigo escribiendo y este libro que estoy trabajando ahora pues es precisamente parte de esos años de la infancia, de esos 12 primeros años que coinciden precisamente con el periodo de la infancia, ¿no? Así que vine a Quito, pues, y Quito siempre fue una ciudad que me despertó esos sentimientos desde un primer momento, la fascinación y el miedo, la fascinación por encontrarse una ciudad preciosa con un casco colonial único, tal vez el más bello que hay en América, pero al mismo tiempo encontrarse con una serie de personas, de personalidades, de gente muy, muy cerrada, muy cruel. A veces ese humor quiteño, esa sal quiteña lleva también una gran dosis de maldad, ¿no? Sí, De tal sí. manera que siempre me despertaban sentimientos encontrados, mira, del bien y del mal, ¿no? Ahora cuando veo desfilar a los quiteños de bien, que se autollaman, pues despreciando a los indios y pidiendo que No, se les dé terrible, bala y ¿no? que no les dejen entrar en su ciudad, pues es otro sentimiento que me repele mucho, ¿no? O sea, siento Por supuesto. que por hay supuesto. grupos en la ciudad que son muy poco solidarios y que están más bien llenos de una crueldad y de un racismo muy reprochable, que yo no he visto en otras Totalmente. partes del Ecuador, ¿no? Tal vez en ciertos sectores de Guayaquil, como San Borondón, por allí, pero no he encontrado ese sentimiento tan fuerte como hay ahora en Quito, ¿no? Te iba a decir, tú viniste a los 12 años para acá a Quito. ¿Y Anacle cuántos años tenía ya? Bueno, mira, Anacle es un personaje que surgió, alguna vez conversábamos contigo cuando tuviste la gentileza de invitarme a conversar con tus alumnos. Muchas gracias por acceder además. Anacle surge como un personaje que también representa el mal. Por supuesto. Porque en el cuento, pues Anacle representa el mal y Manuel, su primo, que es este gordito, buena gente, representa supuestamente el bien. Supuestamente el bien. Claro. Entonces es un juego entre el bien y el mal, y el que termina asesinando al abuelo, es decir, cometiendo la mayor fechoría y la mayor maldad, es el bueno y no el malo. Entonces el malo al final, pues cuando ve que está consumado todo, dice, es mi turno, ¿no? Es el turno de Anacle, por eso es el nombre del cuento. Oh, es tan bueno, Sí, uno de sí, los sí, mejores sí. cuentos que he leído y por eso, y gracias por acceder a esta conversación y también a la de la Facultad en Comunicación Social. Eh, es indescriptible un poco esta cuestión de... A ver, tú me imagino que tampoco racionalizas cuando creas, ¿no es cierto? Cuando creas ficción, ¿no? Es como que te viene. Por ejemplo, esa idea que acabas de mencionar, lo de Anacle, contaste también que habías visto en un periódico una noticia de que dos chicos mataron a un abuelo o un padre. ¿Fue así? Sí, exactamente. Mira, parte de un hecho real, es decir, una noticia espantosa, que vi que dos niños, casi adolescentes, asesinaron a su abuelo. Una noticia que, por cierto, la puedes ver con frecuencia ahora. Wow, ya. Aparecen este tipo de noticias espantosas
con frecuencia. Y lamentables, ¿no? Hace poco leía que como mataron a una señora quiteña, justamente el hijo desde la cárcel dio la orden para que sus hijos vayan y maten a su madre. Es decir, mira esas cosas del horror cotidiano. Me impresionó mucho esa noticia que leí, y en base a eso comencé a recrear y crear esta ficción narrativa que se tituló finalmente El turno de Anac. Y claro, todo va surgiendo pues en ese torrente de la escritura, en esa magia que unos llaman la inspiración y otros llamamos la transpiración, ¿no? A lo mejor la inspiración surgió de leer la noticia, y la transpiración vino de ir creando esa atmósfera. Y en ese cuento yo quise que se vean reflejados muchas contradicciones, ¿no? Esto que te digo del bien y el mal a través de los niños estos de Manuel y de Anacle, la lucha generacional, ¿no? Tremenda de estos niños que tratan, o estos jóvenes que tratan de tener sus propios espacios en la vida, y que el abuelo le quiere imponer otro espacio. Pues, claro. El abuelo le dice que tiene que ser obispo. Manuel, no, me lo sé de memoria. Claro, el abuelo le quiere imponer que sea obispo, y él dice no, que él quiere ser aviador para volar y justamente lanzar bombas a las iglesias. Entonces es también la lucha de generaciones, ¿no? Cómo se van en la vida y en la historia, pues cómo se van imponiendo esas generaciones, a veces a costa de lucha y a costa de sacrificios y a costa de enfrentamientos incluso sangrientos, ¿no? Entonces es un cuento en el que va narrando eso, y va narrando a su vez esta dualidad tremenda que concluye al final del relato, pues en que, como ya había dicho, pues el que mata es el bueno, y el que testifica es el malo, ¿no? Entonces, y justamente ese es siempre, bueno, para mí no es un motivo para compartir con gente sobre el cuento, porque ya se borra la línea del bien y el mal, ¿no es cierto? Claro, el bueno termina siendo el que en verdad es el asesino. Exactamente, qué es lo que pasa en la vida, es decir, no hay esa división absoluta de los buenos y los malos, ¿no? Es decir, todos tenemos mitad de ángel y mitad de diablo, ¿no? Esa es la reflexión que hizo Nietzsche, y que de alguna forma es la que rige en la vida cotidiana. Y hablando de eso, bueno, hay algunos autores que citas aquí, muchas vivencias. Hemos empezado ya por algo. Nuevamente gracias. A ver, tengo algunas en los brevarios. La primera es, mencionas mucho en los brevarios a Uruguay, que también tu carrera diplomática te permitió estar en otras ciudades, en otros países. ¿Qué sientes con Uruguay? Quizás con Montevideo exactamente. Bueno, Walter, mira, ese libro que tú mencionas, Breviarios, que tiene un subtítulo que dice Diarios, Memorias y Libros, nace de diferentes vertientes, ¿no? La primera vertiente es porque yo regreso de mi última misión, yo era embajador en México, regresé al Ecuador, y vi que no tenía un espacio en un periódico, en una radio, aquí en Ecuador, para expresar sentimientos, pensamientos, vivencias que tenía. Y por esas mismas fechas apareció la red social Facebook, ¿no? que tiene un nombre que traducido al español es Cara de Libro, ¿no? O claro, Carelibro. Carelibro. Que me resultó un tanto fascinante, porque encontré que era una especie de periódico mural abierto al mundo, que tú podías escribir ahí un pensamiento, una vivencia, y eso podía ser leído por mucha gente, no solo de tu entorno del Ecuador, sino de muchos lugares donde había vivido. Y entonces comencé, mensualmente a escribir una pequeña notita que la titulé Breviarios, y ya te voy a decir por qué. En base a las vivencias que yo había tenido en el mes, es decir, situaciones que me habían a mí golpeado, que me habían dejado una sensación de rebeldía humana,
Y particularmente sobre el tema de la crueldad humana otra vez, ¿no? El tema de la crueldad, el tema de la discriminación, el tema del odio al migrante, y este tema yo lo escribía mensualmente en una especie de diario o en una especie de breviario, porque los breviarios eran los diarios religiosos que llevaban los monjes en la Edad Media. Yo no sabía, ya. Acuérdate Ese es tú un que brevario. los breviarios pues eran lo que llevaban los monjes como una especie de relato de las vidas de los santos, las vidas de los mártires cristianos. Entonces ellos iban haciendo ese breviario. Y yo en base a eso le puse breviario para que sea un breviario laico, ¿no? Es decir, un breviario que cuente las vivencias, pero a su vez de los martirios y las crueldades cotidianas que ocurrían en la humanidad. Comienza el libro pues hablando, y si me permites tal vez... ese primer breviario que yo escribo en octubre, recuerdo claramente el mes del año 2014. 2014. Y entonces mira, en ese primer breviario yo digo, ¿qué es peor que la epidemia de ébola, que ya cobra muchas vidas en el África? Me hago esa pregunta porque aparece en ese momento el ébola como una epidemia espantosa que comenzó a matar a muchísima gente en el África, ¿te acordarás tú? Digo, ¿acaso el Ku Klux Klan redivivo, que amenaza destripar niños migrantes latinoamericanos que viajen solos a Estados Unidos? Por esa misma fecha del ébola, leía siempre en estas noticias que aparecían en diferentes periódicos que este movimiento espantoso, terrible del Ku Klux Klan había amenazado con destripar a los niños que llegaran a Estados Unidos. Por esas mismas fechas, mira, el ISIS aparece también en otra región del mundo, que crucificaba y decapitaba a niños cristianos kurdos. Y por esas mismas fechas, un infame, cuento, que entra a una iglesia metodista en Arkansas armado de un rifle y dispara inmisericordiamente contra niños y ancianos. A un niño de 8 años le pega 8 balazos y lo enseña como otro. Entonces yo digo, peor que el ébola es esta epidemia humana que se ensaña con los más débiles y que enseña en pleno siglo XXI su rostro más sombrío. Y mira, esto que yo había escrito en mi primera nota, lo puse a circular en el Facebook, en esta nota, en este que llaman ahora el portal propio, pues, y vi que comencé a recibir ciertas respuestas, ciertas notas con las cuales se fue armando una especie de diálogo. Y eso me fascinó y seguí cada mes agregando un breviario, sin la idea todavía de que sea un libro. Simplemente era una especie de espacio que había creado allí para dialogar con gente amiga, con gente que estaba en otros lugares. Pues en ese lapso ya un año más tarde, casi un año más tarde, pues surge una enfermedad terrible. En mi cuerpo se descubre que yo tenía un cáncer linfático. ¿Cómo fue, perdón que te interrumpa, cuando recibiste la noticia, por ejemplo, y cuando dijeron, mira, es cáncer? Pero es que mira, Walter, eso es una cosa terrible. Porque el cáncer, pues el solo hecho de mencionar la palabra, mucha gente ya le mata, mucha gente muere de la impresión, porque al menos ahora pues se ha desarrollado mucho ya el tema de la quimioterapia, de los tratamientos, pero un momento dado te decían a ti que tenías una enfermedad como estas y prácticamente te estaban desahuciando. Claro. Y claro, fue un golpe espantoso, no solo para mí, sino para mi entorno, para mi mujer, mis hijos, pues obviamente porque sabíamos que era una cosa fatal. Y más todavía porque era un linfoma no Hodgkin, era un tumor que no podían operarme, que no podían tratarme. Entonces, pues, caí en manos de un médico, casi milagrosamente, el doctor Hernán Lupera, y debo reconocerle a él públicamente aquí en Ecuador, que me dijo, mire, yo voy a tratar eso en base a quimioterapias, pero cada quimioterapia es muy fuerte, va a destruir muchas células de su organismo.
Entonces yo vi que era como subirse a una especie de cuadrilátero en el cual te tocaba enfrentarte a un monstruo desconocido y Lo que terrible, cuentas ahí, ¿no? que era un combate pactado a 12 asaltos o a 8 asaltos en los cuales uno de los dos tenía que sobrevivir. Y entonces de manera un tanto alegórica y también humorística comencé a contar en los breviarios Sí, ahí está, ahí está. esta etapa de enfrentamiento contra el cáncer hasta que finalmente logro vencer en ese combate, salir vivo por unos años más, porque no es que le haya ganado a la muerte definitivamente, pero sí gané unos años más de vida, ¿no? Entonces así se fue armando, pues, Walter, esta segunda parte, digamos, de los breviarios. Y en ese lapso, cuando yo estoy curado, milagrosamente, afortunadamente, me disponen que yo vaya como embajador al Uruguay. Y bueno, hay una serie de anécdotas en torno a eso, no sé si vamos a llegar al momento a contarlas, pero yo voy a Uruguay y vivo en Uruguay un lustro, 5 años, un poco más de 5 años, y me fascina inmensamente ese país, ese pequeño lindo, país del sur, ¿no? Y muchísimas, para mí, muchas historias aparecen en el libro, ¿no? Muchísimas. Sí. Claro, porque para uno, viendo desde lejos, Uruguay es como una provincia más de Argentina. Pero, bueno, pues también tienes una invitación para hablar de la poeta Ida Vitale. Ida Vitale. ¿Cómo Bueno, la Walter, conociste a ella? bueno, ¿qué tal esa poesía? Cuéntanos mira, un poco, por favor. lo que me fascinó de Uruguay, pues aparte de muchísimas otras cosas que yo menciono en el libro, es su literatura. Una literatura que yo la asocio desde que tengo uso de razón. Como cuento allí, pues siempre en mi casa había algún libro de algún autor uruguayo. Entonces uno de esos, por ejemplo, era el libro de Horacio Quiroga, ¿no? A quien yo dedico algunas páginas allí. Uh-huh. Su libro de, no sé si están grabando, ¿seguimos? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, mira, Uruguay desde ese momento ya nace como una atracción especial por sus autores, y además porque hay un dato familiar. Sí, en el año, mira, no sé qué año resulta esto exactamente, si es 48 o 50, en el periodo del presidente Galo Plaza Lazo, mi tocayo ilustre, que gracias a Galo Plaza pues hay más galos con mayúscula en el Ecuador que en Francia, ¿no? Bueno, lo cierto, mira, es que este presidente nombra a una antepasada mía, a una prima hermana de mi madre, le nombra agregada cultural honoraria del Ecuador en Montevideo. Y eso en la familia pues despertó todo un mito. ¿Qué año más o menos? Tiene que haber sido, te digo, 48, 49 o 50 más o menos de esos años, ¿no? En el libro yo preciso eso con más detalle, pero ahora no lo tengo exactamente en la memoria. Pero ella nunca puede ir a Montevideo. Nunca pudo ir a Montevideo, seguramente, mira, por razones económicas, porque al darte un nombramiento honorario vas sin un sueldo y entonces para ella pues... no es que te pagan todo. No, o sea, siendo honorario, pues te imaginarás que no podía ella mantenerse y declina de ir a Montevideo. Pero Montevideo queda como una idea en la familia, como una aspiración, como una tierra a la cual algún día tenía que llegar a alguien de la familia. Es decir, se fue creando ese espacio. Y a esta antepasada, que por cierto era una poeta, una mujer poeta que admiraba muchísimo a otra mujer poeta uruguaya, Delmira Agostini, a quien tiene una vida trágica. A Delmira le asesina a su esposo en un afán de esos machistas espantosos de poseerla, le cita en un hotel y le mata a ella. Y mi tía, que por cierto tiene un nombre muy poético, también sus hijos, los hijos de su esposo,
le asesinan a sí mismo en una especie de ritual sórdido, ¿no? Sórdido. Entonces ya Uruguay quedó en el imaginario pues de la familia y en mi propia esencia como un espacio fascinante, sus escritores, sus escritoras, sus poetas particularmente. Y entre esas poetas pues sin duda está Ida Vitale, que es la poeta más destacada de Uruguay, viva, que tiene nada menos que 102 años. Mira. Entonces es una escritora que ha llegado a las más altas cumbres, es nada menos que premio Cervantes de literatura. Sí, wow. Y bien habría podido tener el premio Nobel de literatura. Ella vivió en México una época, fue amiga de Octavio Paz, y así como su amigo Octavio Paz recibió el premio Nobel, habría sido de mucha justicia que a ella le den el premio Nobel. Y yo tuve la maravillosa suerte pues de conocerla, de tratarla en algunos momentos, de conversar con ella. Tuvo gestos muy generosos para conmigo, por ejemplo cuando el Ecuador fue país invitado de honor en la Feria del Libro de Montevideo. Sí. Ella, mira, apareció en la reunión, en la cena con los escritores ecuatorianos, tomando un taxi desde donde que ella vivía, una mujer de casi 100 años, pues tomando un taxi para en la noche llegar a esa actividad. Ya solo ese gesto, mira, para mí fue un gesto extraordinario de ella. Y cuando yo regresaba ya al Ecuador, pues también en mi despedida que hizo el Museo de Arte Precolombino en Uruguay, estuvo ella acompañándome, solidaria. De tal manera que para mí Ida Vitale, pues esa parte de ser esta extraordinaria poeta, pues la valoro muchísimo como ser humano, como una mujer extraordinaria. Y en estas últimas semanas, el poeta Javier Oquendo, que dirige este grupo de Paralelo Cero, Paralelo Cero, ellos quisieron hacer un homenaje, quieren hacer un homenaje a Ida Vitale en Montevideo. Y entonces me llamó Javier y me preguntó, me dijo, mira, conocemos que tú estuviste en Uruguay, que tienes mucho afecto por Uruguay, por Ida Vitale, y quisieras unirte a este grupo que no va a ser solo de ecuatorianos, sino que también van a haber poetas y escritores de otros países para homenajear a Ida Vitale. Y yo, claro, le dije con muchísimo gusto, mira, acepto ir a Uruguay y voy con ustedes con muchísimo gusto. Así fue la historia, Walter. Qué bien. Y ahorita que me dices Ida. No es Aida, es Ida Vitale. Ida, ¿no es cierto? O sea, Ida es un nombre precioso italiano, ¿no? Ida. Es además una Ida y Vitale que es una mujer con enorme vitalidad y vida, ¿no? Sí. Lo de, que me acuerdo de Idea Villariño, que es de la misma generación del 45, esa generación extraordinaria pues que dio Uruguay, ¿no? De escritores y escritoras. Y bueno, yo llegué a Idea, bueno, él ya cuenta, hay un mini documental que le hacen a Onetti, ¿no? Porque habían tenido algo, y bueno, Onetti para mí siempre ha sido como una figura máxima en la literatura en español. Y claro, cuentan que Idea dice, no, somos como 6 hermanos, por eso me llama mucho la atención que ella se llame Ida. Claro, si tú dices en italiano, bueno, pues, pero en español Ida. Ida, sí. y ella se llama Idea. Dice, Idea. Teníamos 7 hermanos y mi papá a todos nos puso nombres así. Claro. Idea, llamas? Esperanza, lucidez, qué sé yo, pues a toda una, ¿no? Sí, bueno, pero mira, es que Uruguay es impresionante, ¿no? Un país que teniendo esa dimensión geográfica y una población de apenas 3.500.000 habitantes, que se ha mantenido, por cierto, durante mucho tiempo, es casi como Quito o Guayaquil, y dentro de Montevideo está casi un 40% de toda la población del país. Ha dado tantos extraordinarios exponentes de la literatura, ¿no? O sea, mira, tiene 3 premios Cervantes. Nosotros en el Ecuador no tenemos en toda nuestra historia un solo premio Cervantes. ¿No? Ya te voy a postular. Ya los Cervantes. A Dun le estaban haciendo una promoción, ¿no? Bueno, Adún estuvo candidato al premio Cervantes, mira, pero yo recuerdo que cuando Adún estuvo candidato al premio Cervantes, muchas mentes ratoniles, egoístas, ese típico ambiente del mundillo literario que a veces existe acá
en el Ecuador y en muchos lugares del mundo, Creo que todo el mundo. le lanzaron pues la bandera negra, ¿no? Y dijeron que cómo es posible que Adum reciba el premio Cervantes cuando él había así escrito libros en contra de España, etcétera, 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 ¿no? Y no le dieron a Adum, que perfectamente habría merecido pues ese premio, ¿no? Por lo menos tener uno. Sí, 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 sí. Bueno, ya estamos entrando un poco más. ¿Con cuál de los uruguayos, de los escritores, digo, te ha fascinado más? Me dijiste la poesía Ida. Y en cuanto, bueno, tenemos muchos ahí, por nombrar, son unos tres ya. Bueno, Quiroga, bueno, cuatro en verdad. Galeano, el rey Galeano, que para mí es uno de los maravillosos. Onetti, que es una maravilla. Benedetti, el buen Benedetti. Claro, claro. Que a veces se lo bulea Benedetti y todo, pero Benedetti es un buen tipo, pues, es un genio también. ¿Cómo te acercaste luego de esta anécdota que me cuentas acerca de un familiar que iba a ir para allá? ¿Cómo entraste a la literatura tú, a la literatura uruguaya? Bueno, como te cuento, en mi casa, desde que tengo uso de razón, siempre había un libro de un autor uruguayo. No, está el que yo recuerdo particularmente es de Horacio Quiroga, que se llama Cuentos de es amor, Locura y muerte. a ver, es cuentos de locura, amor y muerte, o cuentos de amor, locura. No recuerdo exactamente el título preciso, cuentos de amor, locura y muerte. Pero que a mí el solo hecho de escuchar ese título siendo niño ya me despertaba cierto terror, pues, ¿no? Decía, dentro de ese libro deben haber historias exactamente de eso, de muerte, de terror. Y yo le tenía ese libro, me acuerdo, era un libro de Losada, de tapas amarillas, de tapas blancas y verdes, lo tengo como en la memoria muy puntual, que cuando lo leí, cuando ya era un adolescente y había tenido otros acercamientos a la literatura, leí ese libro y me quedé fascinado por la literatura de Quiroga primero. de Horacio Quiroga, que yo creo que fue mi primer acercamiento a la literatura ¿Y qué uruguaya. cuento te ¿no? dejó? Bueno, porque muchos de los cuentos son para quedarse como él. Y toda su vida trágica, además. Claro, ¿no? además, pues, bueno, yo dedico en mi libro Breviarios varias páginas, Onetti, y ahí cuento esa vida brava de Quiroga, perdona, la vida brava que una escritor uruguaya que escribió su biografía dice La vida brava. No. le tituló hacia libro, ¿no? La vida brava. No como Nietzsche que dice la vida breve. La vida breve, la vida brava, era pues el libro. Ya te entiendo. Estos la vida uruguayos que- han estado locos. Pero es que mira, Quiroga es impresionante esa vida trágica que él tiene, tan terrible, espantosa. Un poco de los El clásicos. suicidio de su esposa, de sus hijos. Él mismo se él suicida, mismo, claro, su él mejor mismo. amiga, Alfonsino Storni, se suicida. Es Ah, decir, era amiga claro, de eran Storni. amigas y muy posiblemente amantes, ¿no? Hay cartas y referencias que dicen que Quiroga tenía una relación de amor con ella. Otros De dicen que Montevideo a Buenos era simplemente una... Porque es que Quiroga vivió mucho tiempo también en Argentina, ¿no? Además, tú sabes que él nace en Salto, que es una población que linda con Argentina, de tal manera que la relación y la vida, y creo que, y sin duda, no, si no me equivoco, pues sus padres o sus abuelos son argentinos, de tal manera que Quiroga tiene mucha relación con la Argentina también. Pero ese fue mi primer acercamiento y mi Lindo. primera Bueno, fascinación. de qué manera ¿no? tan fuerte, además, de Muy acercarte fuerte, muy a Uruguay y a la fuerte. Así literatura es. como tal. Así es. Y tuve la gran suerte, pues, de ya estando en Uruguay, o bueno, a lo largo ya del tiempo, pues yo cuento también ahí cómo conocí personalmente a Benedetti en Cuba, en La Habana. Qué lindo. Fue otra experiencia para mí fantástica. Asistir a la presentación de un libro de Julio Cortázar en la Casa de las Américas, que se llama, pues el libro no ha perecido, que se llama Queremos tanto a Glenda, que le presentó Mario Benedetti. Ahí. Ah, presentó Benedetti el libro Benedetti de Cortázar. presentó el libro de Cortázar, Queremos tanto a Glenda,
Y puedes imaginarte, y eso cuento yo en mi libro, entre esas anécdotas, porque yo estaba sentado 2 puestos atrás de Julio Cortázar. Estamos en los brevarios, pero en vivo. Entonces puedes imaginarte esa experiencia tan extraordinaria que yo recuerdo de Cortázar, el individuo que está siempre mirando hacia atrás, como que alguien le está filmando o alguien le está viendo y tiene la cara como de un niño. Pero buscando la maga, buscando la maga. Pero es un gigante, ¿no? Claro. Tenía Sí, la sí, cara, sí. Muy tenía alto, la cara de un niño travieso, un adolescente con barbas incipientes de pronto. En ese entonces en La Habana, que yo recuerdo, pero era un gigante, tenía las manos quizá el doble de las nuestras, ¿no? Sí, dice que tenía ya esa enfermedad que lo ya. llevó a la larga la muerte, ¿no? Pero te puedes imaginar esa extraordinaria experiencia de haber escuchado a Benedetti presentar a Cortázar, ¿no? Como dice mi amigo, esa delantera, wow, imagínate. Sí, sí. Entonces, todas estas historias, mi querido Walter, pensé que habría sido muy egoísta de mi parte no contarlas, no compartir con los lectores, y quizá eso les interesó en Uruguay, porque cuando yo mandé el libro al presidente de la Cámara del Libro Uruguaya y lo leyó, a él le gustó mucho y me dijo: si vienes a Uruguay a este homenaje de Ida Vitale, presenta tu libro en la feria del libro. Qué lindo, mira. De tal manera que voy a tener esa suerte también del próximo día 29 de septiembre, presentar en la Feria del Libro de Montevideo este libro, lindo, al cual yo dedico, en el cual yo dedico tantas páginas al Uruguay, ¿no? Dedico tantas páginas al Uruguay. Un libro que, por cierto, fue editado por mis queridos amigos de la editorial Skeletra, y que podía haber sido todavía un poco más voluminoso, ¿no? Pero finalmente cortamos espacios y quedó en 400 páginas de todas formas. Pero es un libro al que yo le tengo, como te digo, mucho afecto por estas razones que te he contado, cómo nació, la lucha que yo di contra esta enfermedad de la cual salí victorioso temporal, y mi paso por Uruguay, ¿no? De tal manera que así lo vamos a presentar en Montevideo, y al día siguiente pues estaremos en ese homenaje a esta gran mujer y esta gran poeta que es Ida Vitale. Qué lindo, hermano, qué bueno, pues mi saludo a la gente de Uruguay de mi parte. La carrera diplomática. Hay también algunas recomendaciones para los diplomáticos. Por ejemplo, no ocultar la ideología, pero sí como mantenerse, no lejano, pero no sé, más bien explícalo tú, por favor. Bueno, tú te refieres a un decálogo para el diplomático que se aprecie y quiera promocionar su país afuera. Te voy a contar, es un decálogo que aparece ahí en ese libro y que causó mucha polémica y muchas tensiones en determinados sujetos. Siempre son acomplejados y siempre son y siempre son tontos y creen que se refiere uno a ellos directamente, cuando se está haciendo más bien referencias generales y globales, ¿no? Pero entonces, mira, en ese decálogo yo menciono pues las 10 características que debe tener un diplomático si quiere promocionar a su país afuera. Y comienzo diciendo: la primera es saber leer y escribir. Entonces, muchos que no saben leer y escribir y son diplomáticos y son nombrados por sus bonitos rostros, pues se sintieron muy aludidos. Pero ahí pues cuento que en efecto la vida diplomática, mira, es una vida a veces muy dura, así como puede darte muchas satisfacciones, grandes satisfacciones, te puede también causar muchísimos problemas y dolores y angustias, particularmente para tu familia, para tus hijos que tienen que estar desplazándose de un país a otro. A eso iba también. Entonces tus hijos se criaron de país en país. Exacto, entonces tienes que ir con una vida casi de gitano, ¿no? Yo viví, te puedes imaginar, en 8 países diferentes. ¡Wow! Entonces viví. ¿Por cuánto tiempo? Desde los 21, porque claro, 22. las leyes de la ley, porque nosotros la diplomacia de carrera se rige por una ley que es la Ley Orgánica del Servicio Exterior, y ahí dice que tienes que estar un máximo de 5 años afuera y un mínimo de 3 en el Ecuador. Plazos que no siempre se cumplen,
Pero que en mi caso, mi primera salida significó que yo vaya a 3 países. Fui a la Nicaragua sandinista, a la Cuba de Fidel y a Nueva York, ¿te imaginas? Es como haber ido de planeta en planeta, sí, más que el Principito, Oye, de planeta en planeta. maestro, cuentas que conociste a Fidel también. Claro, claro, claro. Dedico Wow. unas páginas Sí. de mis encuentros con Fidel. Mira, es un otro personaje extraordinario de la historia contemporánea. Adorado por unos, odiado por otros, pero que no puedes abstraer que fue una de las personalidades más brillantes del siglo Por XX, ¿no? supuesto. Y entonces, pues claro, eso te da la diplomacia, la posibilidad que tú puedas conocer desde a figuras extraordinarias, como el presidente de la República, en este caso Fidel, como un pescador de boyeros, ¿no? O puedas conocer a estos personajes que te cuento como Ida Vitale o escritores extraordinarios que si vas por tu propia cuenta muy difícilmente a lo mejor tienes el acceso. Y eso yo en ese decálogo que causó tanto escosor entre los estúpidos y los acomplejados, ya te imaginarás tú que todo lo que yo digo allí, pues, o sea, lo que uno debe saber y tiene que aprender a soportar las dificultades tan grandes que significa un cambio de estructura gubernamental. Por ejemplo, Sí, en por el supuesto. Ecuador, ¿te imaginas Aquí en el Ecuador, cuántos que cada vez, gobiernos hemos tenido, ¿no? Entonces, esa famosa película de Cantinflas, te acordarás tú, ¿Cómo su es? excelencia, en el cual se le ve a él bajando y descolgando los presidentes de las paredes. Eso exactamente tocaba hacer en la vida diplomática. Caía un presidente, caía Mahuad y tenías que poner ¿Cómo la viviste foto de Gustavo. La política justamente fue por ahí en el 96, cuando hubo 3 presidentes en el mismo día. Fue la caída de Yamil. A ver, Claro. la caída de Yamil, vino el triunvirato por un momento, luego vino... Bueno, mira, es que a mí en la carrera diplomática, mi querido Walter, me ha tocado pasar gobiernos de las más diferentes ideologías, de los más diferentes pelajes. Yo ingresé en el servicio exterior en el año 1976, cuando estaba la dictadura militar. La primera, de Guillermo. No, cuando estaba la dictadura ya, ya había el salido, triunvirato. estaba el triunvirato, que era ya una dictadura de cortes medios fascistoides. Bastante, Recordarás sí, tú sí, que en sí, su sí. salida ya fue dando coletazos terribles como la matanza de Astra o el asesinato de Calderón Muñoz. Y también de Milton Reyes. No, Milton Reyes fue Velasco Ibarra, fue en el velasquismo. Pero bueno, mira, comencé. Y luego vino Roldós. Y la muerte de Roldós, esa misteriosa viste hasta ahora todo muerte eso? de Roldós. Yo estaba en Nicaragua. Roldós, el gran presidente nuestro, pues había impulsado la reapertura de las misiones diplomáticas en Nicaragua y en Cuba. Y nombró embajador en Nicaragua a un profesor de él en la universidad, y era el doctor Rosendo Maridueña Germán. Ah, mira, lo recuerdas tú. Claro, lo recuerdo. Me tocó trabajar con él un tiempo y a mí me mandaron a Nicaragua. Fue mi primera misión diplomática para que trabaje con él. Y luego fui a Cuba porque asaltaron la embajada del Ecuador en La Habana y a mí me tocó ir a reemplazar a una de las personas que había estado secuestrada. Bueno, pero eso ya sería una historia larguísima, mi querido Sí, Walter. tenemos otra. Tendríamos que hacer un programa solo para contar Porque esas anécdotas diplomáticas, Te ¿no? tengo otra, justamente ahorita lo que dices, Sí. conocí, y era mi amigo también guayaquileño de apellido Lazo, sobrino creo que de tu tocayo Galo Plazo Lazo, es el que secuestró el avión para dirigirse a La Habana. No, a él yo no lo conocí, no le Pero conocí. eso fue antes, sé eso fue en que, 60 sé por ahí. que es él, sé quién es que Bueno, ya no está participó en entre ese asalto, nosotros, ¿no? pero no, yo a él no lo conocí, Pero conocí a muchas otras personas que habían estado. Pero conociste Latinoamérica convulsionada. Claro, como hasta ahora bueno, todavía. pero es que mira, Walter, nosotros somos de una generación que vio triunfar a la revolución sandinista. Así como nuestros padres vieron triunfar a la revolución cubana, nosotros nos tocó mirar el triunfo de la revolución sandinista y llenarnos de tanto entusiasmo por ese proceso que después nos desencantó terriblemente.
Pero nos tocó ver el triunfo de ese proceso, nos tocó ver el regreso a la Había democracia, cierta esperanza, el regreso claro. a la democracia en muchos de nuestros países. No, es que también imagínate derrotar a Somoza. Acuérdate Pucha, lo que es eso, es una gesta, es una gesta cuestión. extraordinaria, es una gesta extraordinaria. Y yo cuento eso en mi libro igualmente. Pero es la generación que vio transitar de esas dictaduras fascistas espantosas del Cono Sur a la democracia. Nos tocó vivir periodos impresionantes en la vida democrática y nos toca ver ahora lamentablemente este nuevo retroceso a gobiernos autoritarios, fascistoides. De tal manera que la vida política de la América Latina es tan rica y tan extraordinaria como la vida literaria, ¿no? Es un continente maravilloso, es un continente que así como da monstruos, da santos, y así como da genios, da seres aborrecibles, ¿no? Imagínate, nombras algunos, hay algunos poetas de acá. Bueno, hablando un poco de los clásicos, digamos, también me fascina muchísimo mi parte Gangotena, por ejemplo, Alfredo Gangotena, ¿no? Que escribió en francés y todo, un aristócrata. Ay, pero el tipo es maravilloso en poesía. También Carrera Andrade. Me acuerdo un poco de lo que dices ahorita, porque tú también eres escritor y diplomático. Carrera Andrade también, ¿no? Sí, mira, y Jorge Carrera Andrade, bien que tú lo mencionas, porque para mí es la figura poética más alta que dio el Ecuador. Y tú sabes que él estuvo candidato al premio Nobel de Literatura. Le dieron estuvo muy próximo a ser el primer premio Nobel de Literatura que habría sido del Ecuador. Y lo dieron a otro diplomático, le dieron a Saint John Perse, que había nacido en el Caribe, ¿no? Pero que se formó en Francia y que llegó a ser incluso alto funcionario del Quai d'Orsay. Pero en ese año, pues Carrera Andrade estaba por recibir ese premio, y eso lo cuenta muy detalladamente Darío Lara, este escritor también y diplomático que escribió la biografía de Carrera Andrade. Fíjate, él fue un diplomático. Nosotros hicimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores una época con un amigo que ya murió, Carlos Abad, hicimos un libro que se llama Diplomáticos en la Literatura. Y es impresionante ver cuántas personas de la vida pública, diplomáticos brillantes, incluso expresidentes de la República, de alguna forma estuvieron también ligados a la diplomacia y a la literatura. Comenzando con Vicente Rocafuerte, que es nuestro primer presidente, nacido en tierra ecuatoriana. Y luego vas por Juan Montalvo y terminas con escritores que hasta ahora pues tienen una presencia en el Ecuador. Estoy pensando en Francisco Proaño Arandi. También de él quería hablar, porque claro, él también ha sido embajador, ¿no? En Costa Rica creo que quedó bastante. Francisco fue embajador en varios países y me tocó trabajar con él en Cuba, en La Habana, porque Francisco fue uno de los diplomáticos que fue secuestrado en ese momento en La Habana y le dejaron después ya como encargado de la embajada, y a mí me tocó trabajar con él. Trabajamos con Francisco algunos años, que para mí es una de las experiencias más interesantes, porque pasábamos conversando mucho de literatura. Claro, pues. Y los cubanos decían, oiga chico, eso no es una embajada, sino un taller de literatura. Oye, y vamos a otra que uno de tus favoritos también. Bueno, ya contaste que estabas con Benedetti, con Cortázar, Dios santo, es una maravilla. Lo de Neruda, hay una anécdota en El Buen Pablo, que también estaba en embajador, ¿no? Claro. Él dice que en un país que él no hablaba ningún idioma de ese país, se encuentra con el conserje, pues se abrieron una botella de trago y los dos solo hablaban cada uno en su idioma y no se entendían. Pero hubo un momento en que era tanto y se pusieron a llorar los dos y se lamentaban cada uno en su idioma. ¿Cómo es, por ejemplo, trabajar o estar diplomático en otra cultura? Porque finalmente es otra cultura. Sí, pues mira, eso es lo que yo te decía en ese decálogo, ¿no? Cómo hablo yo de las dificultades que tienes que afrontar e imponerte en un medio donde que muchas veces son climas espantosos. A mí me tocó vivir en Canadá, donde que bajaba la temperatura a veces a menos 40 grados bajo cero, ¿no? Imagínate lo que es tú vivir así. O
en Nicaragua, cuando todavía no había medicinas porque había pasado una revolución, o en Cuba con la posibilidad de que haya un asalto nuevamente a la embajada. Es decir, situaciones extremas y difíciles, Claro, idiomas que no conoces bien o que has conocido muy rudimentariamente, pero que te toca aprenderlos para poder sobrevivir en el medio en el que te han Claro, enviado, ¿no? recomiendas de hecho que por lo menos se sepa inglés y mandarín. Sí, eso sería lo ideal, pues ahora que son los dos potencias más grandes del mundo, ¿no? Pero sí es necesario que tú aprendas a moverte en un medio a veces muy difícil, muy difícil. Pero también son retos que te obligan a superarte, ¿no? A superarte y a conocer culturas que por tu cuenta jamás lo habrías hecho. Y esa es la razón por la que muchos escritores, en una época sobre todo, ahora ya mucho menos, se tecnificó y se envileció, porque ahora los nombramientos diplomáticos se los hace a los amigos del presidente, que muchas veces no tienen el más mínimo mérito, pero que al ser amigos del presidente pues van ocupando esas misiones. Antes esos espacios eran ocupados por los grandes escritores ecuatorianos. Tú sabes que ahí estuvo, por mencionarte algunos, pues Benjamín Carrión, Demetrio Aguilera Malta, ya mencionaste tú a Jorge Carrera Andrade. Es decir, hubo un cúmulo de grandes personalidades de la vida intelectual, de escritores que fueron diplomáticos, que les dieron esa categoría de embajador político para precisamente prestigiar al Ecuador afuera. Ahora pues eso se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Ahora van como embajadores, pues no sé. No, pues yo no sé qué piensan desde la presidencia de la República, ¿no? Meterse a una embajada. Dios santo, solo acá se ocurre, bueno, con este tipo de gobiernos. Bueno, el primer acto de corrupción, mira, es aceptar un puesto para el que no estás capacitado, ¿no? Y que vas a recibir a lo mejor bueno, vivimos en Ecuador y Latinoamérica es pues, tan así, el criollismo, digo yo. Te iba a preguntar, ay, ya se me fue, pero sí, que tú tienes un error. ¿Sabes cuál es? Que eres hincha de la Liga de Quito. Es increíble, en serio eres hincha de la Liga de Quito. Bueno, pero te voy a contar por qué. Ya. Mira, yo soy hincha de la Liga de Quito, porque cuando yo era pequeño, pues cuando era un niño todavía, tenía un amigo que era hincha de la Liga Muerte, porque en ese momento jugaba en el equipo de liga un guarandeño que era Tito Larrea. Entonces este amigo decía, Tito Larrea es guarandeño y por eso todos los guarandeños tenemos que ser hinchas de la liga. Y desde entonces, mira, me quedé como hincha de la liga a muerte. Bien. Tito Larrea por ti. Y justamente que estamos hablando de Uruguay, Spencer, ¿cómo está ahí? Mira, Spencer pues era un semidios, ¿no? Para los hinchas del Peñarol, Sigue siendo el máximo goleador de la Copa Libertadores. Sigue siendo el máximo goleador de la Copa Libertadores. Y para que veas otra anécdota, pues Spencer también terminó siendo diplomático. Claro, lo porque a Spencer lo nombraron cónsul del Ecuador en el Uruguay y prácticamente murió siendo cónsul, porque él murió en los Estados Unidos, le dio un ataque allá, pero él seguía siendo cónsul del Ecuador. A mí me tocó trabajar incluso en Uruguay con un hijo de él que tiene el mismo nombre, Alberto Spencer Capetillo es él. Era el hijo de Alberto Spencer, pues y te imaginarás tú, gracias a él conocí muchísimo más anécdotas, conocí a su familia, a su madre. Incluso hablas de Fidel Martínez, Alegría Martínez le dicen en el fútbol. Llega al Peñarol pensando que iba a ser el segundo Spencer, lamentablemente no fue. Un par de goles nomás, ¿qué pasa, Alegría? ¿Qué pasa, Fidel? El fútbol, esas anécdotas. Bueno, el fútbol, mira, también hay muchos escritores que Sí, por supuesto, se apaga el fútbol. Por ejemplo, es un gran amigo y un gran escritor mexicano, pues que lindo saludarle a Villoro. Muchas páginas al fútbol, ¿no? Lo leímos, perdón que te interrumpa, con los estudiantes, ¿no? El día que Diego salvó a Maradona.
Ya. Me encanta hacerles leer eso. Sí, sí, sí. Cuando va a Napoli y todo eso, él cuenta, ¿no? Villoro cuenta que les han puesto un letrero cuando van a jugar a Milán. Bienvenidos a Italia, lávense los pies. A los napolitanos. Claro, claro. Oye, ¿conociste Nápoles? ¿Conociste No, Italia? Esas partes? lamentablemente no conozco Nápoles, es Pero Italia sí. una deuda pendiente, conozco algunos otros lugares de Italia. Como cuento en ese libro, mira, a mí se me propuso ir como embajador del Ecuador al Vaticano. ¡Wow! Y Eso cuento en el libro. ya, entre tantas Y entonces, mira, me recuerdo yo que vino un emisario del presidente Correa, pues un hijo, por cierto, de una escritora notable y gran amiga, doña Nela Martínez. Ajá. Juan Meriguet vino y me dijo, Galo, mira, hay una disposición. El hijo de ella, El hijo de Nela. de Nela trabajaba en el Ministerio de ¡Wow! Exteriores. Y entonces vino y me dijo, Galo, hay una disposición de que tú vayas al Vaticano. Entonces me quedé pues pensando mucho y hay una anécdota que cuento allí, porque yo sabía que la embajada en Uruguay también estaba vacante. El embajador que estaba allí pues había ya completado su tiempo y tenía que... Ya te enamoraste de Uruguay. Ya. Y entonces yo tenía al Uruguay metido, como te cuento, desde mi infancia. Y entonces le digo a Juan, mira, si quieren ayudarme, pues enviándome a una misión diplomática después de que yo había salido de esta grave crisis de salud, ¿por qué mejor no me mandas al Uruguay? Porque yo prefiero la chacra del Pepe al palacio del Papa. Y la chacra del Pepe, pues era Pepe Mujica. Y lo conociste a Mujica y conversaste con él. Por supuesto, por supuesto. Conversas también, bueno, hubo una serie en Netflix, una película, no recuerdo, los 12 años, ay, yo no sé, me hubiese muerto encerrado ahí. Sí, sí, sí. Guerrillero Tupamaro. Bueno, mira, es que la figura de Pepe Mujica es una figura extraordinaria en la vida política de América Latina y del mundo, ¿no? Por eso se hizo él tan famoso. Kusturica le hizo una película muy, muy linda. Pero Pepe Mujica pues es un personaje de una vida novelesca extraordinaria, pero es un poco como fue nuestro Nelson Mandela, ¿no? Porque a él se le encarceló durante 12 años, se le sometió a las peores torturas. Hay esa película que estaba todavía en Netflix, no sé si está hasta ahora, La larga noche de los 12 años, algo así se llama, que cuenta esta permanencia de Pepe Mujica en la cárcel, y cuando sale de la cárcel y llega a la presidencia de la República, no hay una gota de rencor en él, no hay una gota de venganza, sino que es el individuo generoso, es el individuo que logra mantenerse en esa pureza política y en esa pureza de ser humano que fue, ¿no? Bueno, es un poco de silencio, claro, porque haber pasado tanto tiempo encerrado y no sé, la sabiduría, la madurez, porque uno no es vengativo, pero chuta, al sistema, por ejemplo, al mercado, lo que está pasando ahora mismo, no solamente acá en el Ecuador, sino en el mundo, ¿no? ¿Cómo le confrontas? No tendría que ser un poco de violencia también. Sí, bueno, es que... ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú como...? Yo opino, mira, que lo que hizo Pepe Mujica en su momento fue eso, fue tomar las armas, ¿no? Él se involucró con la guerrilla Tupamara. Él fue un guerrillero Tupamaro y en esas acciones de sobrevivir, o mueres o matas, y es muy probablemente que él haya tenido que ejecutar en algún momento a algún policía, algún militar. Entonces él tenía y cargaba de pronto esa culpa, pero esa generación tomó las armas. Fue un momento en que les impulsó esos... El motivo de justicia humana, ¿no? De equidad política. Exacto, les obligó a tomar las armas, que eso fueron generaciones enteras que hicieron lo mismo en nuestra región latinoamericana y que muchas de ellas pues perecieron de la manera más terrible. Sí, horrible. La generación fue la generación que sufrió, e incluso aquí en el Ecuador con Alfaro Vive Caral. Claro, eso te iba a preguntar también. Que fue una guerrilla en la cual estuvieron involucrados muchas Amigos tuyos, compañeros. conocidas, amigas, Juan Carlos da Costa, por ejemplo, que fue mi amigo en la universidad, fue uno de los guerrilleros del Alfaro Vive que murieron torturados y golpeados, ¿no?
Wow. De tal manera que fue una generación que tomó las armas. Es una generación mártir, es una generación que vio arruinarse sus vidas de la manera más terrible. ¿Cuántas personas murieron en Chile, en Argentina, No, en el mismo imagínate. Uruguay, en Paraguay, en Bolivia? Y luego acá, un poco más retrasado, pero también fue la etapa de Febres Cordero que aniquiló esa guerrilla. Horrible, ¿no? De tal manera que ha habido momentos también muy duros en respuestas generacionales frente a regímenes que cerraron todavía, ¿no? Todavía democrática, me refiero. Estamos ahora en un momento de transición, que estamos conversando un poco ya como para ir concluyendo la conversación, Galo. A nivel mundial, ¿cómo ves tú lo que está sucediendo? Bueno, mira, leí hace unos días una reflexión que hizo un escritor español, Javier San Pedro. Yo creo que podría repetir exactamente palabra por palabra de lo que él dijo, ¿no? Él dijo, si es que en otro momento de la historia del futuro se estudia este año 2025 y los años anteriores, posiblemente los que vendrán, serán de los peores que ha vivido la humanidad. Fue el momento en que la humanidad se volvió más estúpida. Fue el momento en que la humanidad se volvió más cruel. Fue el Insensible. momento en el que la humanidad volvió a un pasado que se creía que se creía enterrado. ¿Cómo puedes tú aceptar que se haya producido el genocidio de Gaza? Que se sigue produciendo además. Siguen protestando cuando se dice genocidio, entonces dígame una palabra mejor. Leía asimismo otra crónica, decía, no les gusta genocidio, pues entonces digamos holocausto. Esa matanza es inaceptable, es algo, mira, que el mundo no, así como nuestros padres y nuestros abuelos vieron las cámaras de gas, vieron aniquilar a tantos judíos, Y también vieron Hiroshima. y vieron las bombas Vietnam. de Hiroshima y Nagasaki, y vieron ese mundo espantoso. A nosotros nos está tocando testificar momentos terribles, porque la guerra de Ucrania es igualmente cruel. Claro, es horrible. Es 3 horrible. años y medio en ese libro, yo cierro mi libro hablando de Ucrania, pensando que ya no iba a haber una cosa peor, y digo, es el momento más terrible que vive el siglo XXI, y luego de Ucrania vino Gaza, y te puedes imaginar que fue peor. Entonces el ser humano en este año y como dice San Pedro, pues llegó al culmen de la barbarie. Es decir, en lugar de mejorar esa condición, No, fuimos pues, claro. fuimos empeorando y vamos empeorando. Es decir, El año anterior 2 guerras mundiales, lo más horrible que ha sucedido, y no se aprendió nada. no se aprendió nada y ahora seguimos, mira, el ser humano sigue siendo tan depredador, el lobo del hombre que decía Hobbes, ¿no? Es decir, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada, mi querido. Sigue siendo el turno de Anacri. Maestro. El turno del cruel, ¿no? El turno del malvado. Ese es el que gana, ese es el que queda. Ese es el que sobrevive. Y ya lo veo con el ojo ahí ciego y cogiendo. Ahora es mi turno. Ahora es mi turno, exactamente. Entonces, para el Ecuador, estamos en el 2025 se han sucedido algunos gobiernos que para mí no han hecho muy bien las cosas, de hecho no han hecho nada bien. ¿Cómo ves tú el Ecuador ahora y una proyección, tú como escritor, tú como político? Bueno, mira, a mí me parece que también estamos viviendo un momento muy grave, muy grave, muy grave, porque el joven presidente Daniel Noboa pues pudo para tomar cualquier medida como las que ha tomado, estudiar más su país, conocer más su historia. ¿Cómo es posible que estemos en este momento exactamente igual a lo que ha ocurrido en años anteriores? Levantamientos indígenas desesperados ante una situación económica desesperada,
y no tener la sensibilidad para comprender eso, para llevar al país a que viva otra vez esta pesadilla. ¿En qué vamos a terminar? ¿Qué va a pasar? Estamos esperando que haya más muertos, que haya más heridos, que haya más presos. ¿Por qué no haberse sentado antes a dialogar, antes que tratar de imponer las cosas a la brava, a la fuerza? Yo soy bien macho, pues ahora voy a hacerlo y voy a imponerme. Y no se da cuenta de cuántas vidas van quedando en el camino y cómo se va arruinando la vida de tanta gente. Eso es no tener sensibilidad. Eso es no haber aprendido del pasado que estamos precisamente conversando y no haber leído la historia del Ecuador. Mira, yo hace poco pues fui a ver una exposición magnífica que se presentaba en el Centro Cultural Metropolitano que hablaba precisamente de los movimientos y levantamientos populares de la década del 70 y el 80. Y yo en broma decía al final, ojalá el señor presidente de la República cruce la calle y vea la exposición y sepa lo que puede ocurrir cuando se enerva la ira de un pueblo. Lamentablemente pues parece que nunca vio esa exposición, ¿no? Claro, creo que desde Miami no se ve televisión ecuatoriana. Bueno, justamente hay lo de Caparrós para ir mucho más concluyendo. Él dice que, bueno, a los periodistas les recomienda, ¿no?, que conversen con Kapuscinski y leer poesía. ¿Cómo te llevas con la poesía, hermano? Aparte de la querida Ida. Bueno, mira, la poesía para mí ha sido un faro que ha alumbrado mi vida desde que también tengo uso de razón. En este nuevo libro que estoy escribiendo, pues cuento cómo me involucro con la poesía, el momento en que escucho leer a mi madre. Ay, qué lindo, mira. Escucho leer a mi madre a escondidas un poema, que yo no sabía que era un poema, pero yo pensé que era una como carta. Y ella había comprado una grabadora y estaba grabando un poema. Era un poema de Pablo Neruda. Pero yo escuchaba tras la puerta que hablaba de unas palabras muy bellas, muy extrañas y que yo no sabía qué eran. Y luego comencé a averiguar y cuando yo supe que era un poema, yo me quedé enganchado en la poesía. Yo escribí mucha poesía siendo adolescente. Me imagino. Uno empieza por ahí, ¿no? A las novias, a la madre, a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios todo eso se quedó en el camino y más bien decanté por la narrativa, ¿no? Oye, yo admiro profundamente a los poetas, a las poetas, admiro profundamente el quehacer poético porque creo que una persona ya se involucra en la poesía es de alguna forma un artista, es un iluminado, porque cada producto poético de los buenos poetas, por supuesto, son pequeñas joyas, son palabras pulidas, son sentimientos maravillosos que quedan en el aire, de tal manera que yo leo permanentemente mucha poesía. Y a lo mejor tengo entre los escritores de cabecera más poetas que narradores, ¿no? Qué lindo. Bueno, pues, hermano, muchísimas gracias. Ha sido para mí un momento, bueno, inolvidable totalmente. Y bueno, para la literatura ecuatoriana es un gusto tenerte acá. Para la literatura latinoamericana en general, tú que conoces tantos también. Gracias, Walter. Y bueno, pues un brindis por el Uruguay, al que retornas de invitado para hablar de brindis por Uruguay. Poesía. Y ojalá porque el Ecuador tenga mejores años, ¿no? Ya mismo voy a candidatizar para presidente, no te preocupes. Hasta que tú vuelvas de Uruguay hacemos un golpe de estado y ya verás a alguien más. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Morir en París con aguacero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ustedes hacen leyes para avasallarnos. Es peor fundar un banco que robarlo. El peor analfabeto es analfabeto político. Y por eso aquí está literatura, ginebra y otros delitos.